Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Soy Pablo Fernández, Laudindel en internet. Soy editor de vídeo, técnico en producción audiovisual y consultor. Esto es el Minicast, como ya sabéis, y vamos a hablar durante un ratito de tecnología. Hoy concretamente vamos a hablar de iOS 17, que después de una semana de uso, después de instalar la beta y de haber estado probándola, pues creo que tenemos un poquito de concepto de cómo podemos enfocarla, ¿no? La verdad es que no voy a ser condescendiente. He leído muchos artículos en los que, bueno, dicen demasiadas cosas que quizás no son realistas con lo que es iOS 17. Entonces, como decía, no voy a ser condescendiente y os voy a contar de verdad lo que me emociona, ¿vale? Sin titulares grandilocuentes ni cosas extrañas. Para mí, para empezar, iOS 17 es una actualización menor, ¿vale? Tiene algunas cosas chulas, interesantes y sobre todo añadidos cosméticos. Pero en definitiva no hay nada especialmente grande que podamos decir que es una versión completa, digamos, ¿no? Es más bien una especie de 16.5 vitaminada, digamos. Yo creo que es más bien como debería de ser concebida. Pero bueno, hablaré de esto un poquito más tarde. Vamos a empezar por el principio. Al final las betas aparecieron en las actualizaciones del sistema. Los que teníamos el perfil instalado de iOS 16 beta, directamente nos saltó la actualización de la beta de iOS 17. No hubo que hacer mucho más. Simplemente hay que seleccionar, entrando en general en las actualizaciones, seleccionar qué tipo de beta quieres seguir manteniendo, si la de iOS 16 o la de iOS 17. Te actualizaba y no había mucho más problema, ¿no? Unos minutos de instalación rápida, sencilla y no había lío. Después del primer momento, pues bueno, se puede ver lo que decía, que el sistema pues funciona muy bien, es fluido, es una versión beta la 0, digamos, y puede tener algún bug. Yo la verdad es que apenas he tenido bugs, más allá de alguna aplicación que no abría correctamente, que cerrarla y volver a abrirla y sin ningún problema. Y algún fallito puntual con la cámara y cosas, pero vamos, cosas súper ligeras. Yo he leído por ahí gente diciendo que eso es una beta muy inestable y cosas de ese estilo. Me imagino que el que diga eso es que no ha probado muchas betas de iOS, porque ha habido betas que eran betas de verdad, eran cambios del sistema profundos en los que no funcionaba absolutamente nada y eran completamente inusables. Había que instalarlas en un teléfono secundario porque si no lo que tenías era un teléfono completamente inusable, como digo. Entonces, bueno, en esta en general yo no he encontrado apenas problemas ni pegas, absolutamente nada que me impida utilizar el teléfono como mi teléfono diario normal. De hecho, lo he instalado en el teléfono principal y después de haberlo probado. Y estoy bastante contento, la verdad, tanto con el rendimiento como con la batería, que sí puede tener un pelín menos de duración, pero muy poquito, apenas es apreciable. Así que todo correcto y se puede pasar el verano con ella perfectamente. Con esto no quiero invitar a nadie a instalarla, ¿vale? El que esté metido en estos tinglaos ya sabe cómo hacerlo. El que no, el que tenga dudas, yo no lo recomiendo. Se puede esperar a la beta pública, que saldrá dentro de unas semanas, 3-4 semanas. Y a partir de ahí seguramente, si esta ya es estable, la beta pública va a ser casi perfectamente usable al 100%, ¿vale? Y vamos con lo que nos interesa. iOS 17 tiene cosas chulas, ¿vale? Por supuesto, tiene cosas bastante chulas que a mí me están gustando bastante y que utilizo bastante, sobre todo por mi modo de trabajar y de gestionar y de interactuar con el teléfono. En este sentido, las favoritas que tengo, pues para una persona que trabaja en un escritorio sentada 8 horas al día, la de stand-by o en reposo, que se llama en español, es una de las más útiles, ¿vale? O sea, al final, como digo, paso 8 horas al día en el escritorio, entonces poder tener el móvil puesto en un soporte tumbado y tener acceso pues a relojes, calendarios, alarmas y a más cosillas que irán añadiendo los desarrolladores, pues es súper útil. Yo de hecho he tenido aplicaciones, no sé si todavía tengo alguna instalada, que hacían esa función. Simplemente le dejabas con una aplicación abierta, que era esa en concreto, y tú podías configurar en esa aplicación, pues poner el calendario, pues lo que hace directamente esto, ¿vale? Así que creo que es súper útil, es bonito, es muy sencillo de configurar.
al final funciona como en el Apple Watch, ¿no? Desplazas hacia los lados, digamos que a la esfera o a la configuración que tú quieres tener. Si mantienes pulsado en él, te deja configurar, cambiar colores, tipos de letras, diseños y ese tipo de cosas, para hacerlo un poco a tu gusto, y la verdad es que merece mucho la pena para los que estamos, ya te digo, en un escritorio sentados mucho tiempo. Es bastante útil. Además, lo ideal de esto, lo que más mola es tener un soporte chulo, MagSafe, de estos con el imán, para poder tenerle en algún punto cómodo del escritorio. O sea, es una buena excusa para comprarse uno. Ahora mismo hay uno de Belkin que he estado mirando, que os lo voy a dejar en las notas del podcast, que está bastante bajo. Me parece que eran 30 euros un MagSafe cargador para ponerle, para tener el escritorio súper cómodo, muy minimalista, que no ocupa nada de espacio. O sea que ese es guapo. Y esa es una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? Lo de Standby. Por uso, no porque sea nada ultra innovador ni nada especial, simplemente porque es una utilidad que por uso es muy interesante. Otra cosa que me ha gustado mucho, las tarjetas de contactos. No solo te deja configurar tu tarjeta de contacto, sino que te deja hacer un poquito más visuales y más bonitas las de todos los contactos. Yo siempre he sido muy friki de eso de tener una buena foto. De hecho, los fondos de fotos con los nombres yo ya las había hecho con el texto integrado, para que no tuviera que pillar la tarjeta, y ponía esa foto, y bueno, hacía ciertas cosas, y con aplicaciones de contactos de terceros que simulaban un poquito lo que Apple ha hecho aquí, ¿vale? Le han dado un lavado de cara bastante chulo a las tarjetas de contactos. Nada espectacular, ¿eh? Simplemente es lo de la foto, que podemos organizarlo, que te ponga el texto por detrás, pues ese tipo de cosas que ya habéis visto, y que cuando te llamen pues quede guay en la pantalla y sea agradable. El resto de la aplicación en sí no han metido nada especialmente novedoso ni bueno. Sigue siendo la aplicación de contactos de siempre, bastante completa, pero bueno, este lavado de cara o restyling de los perfiles de la gente, pues es bastante chulo. Y además el rollo ese de compartirlo luego con el AirDrop y tal, pues queda bien. Habrá que ver qué cantidad de gente se dedica a tener los contactos bien puestos o bien diseñados, entre comillas, o bien agradables, para a la hora de compartir no te llegue el circulito con las dos iniciales, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me ha gustado y me parece útil. Otra cosa que es muy útil y me ha gustado mucho, y para mí en mi caso es especialmente útil, es el compartir el acceso a un AirTag, ¿no? Es sencillo, es extremadamente útil en mi caso, por ejemplo, porque mis hijos ya están en esa época, en esa fase en la que empiezan a salir, tienen sus propias llaves, tienen un poquito más de libertad, entonces tienen un AirTag en sus llaves, de forma que si las pierden o ese tipo de cosas, yo tengo acceso a dónde están las llaves. También me vale para saber más o menos en dónde están cuando bajan al parque o cuando hacen ese tipo de cosas. Pues como casi siempre hay algún iPhone por alrededor, de algún vecino, de gente que pasa por la calle, de ese tipo de cosas, yo la localización normalmente, la más larga que he tenido, son 10 minutos sin saber dónde está más o menos el AirTag situado. Entonces, en ese sentido, poder compartir el acceso a ese AirTag con mi mujer, pues es algo comodísimo. Ese es mi caso puntual, habrá otros muchos, para temas de, yo que sé, maletas en un viaje, todo ese tipo de cosas que puedes compartir, es muy útil poder tenerlo. Además se puede compartir con hasta 5 personas, lo cual es perfecto para la familia, ¿vale? Para un grupo grande de gente que va a viajar juntos, o ese tipo de cosas. Así que me parece una novedad súper interesante, y que le puede venir fenomenal a mogollón de gente. ¿Qué más? Interesantes. El tema de autocompletado y el autorrelleno, ¿vale? El autocompletado que ahora se supone que es más inteligente y lo hace mejor y todas esas cosas, y no tenemos que desactivar el corrector porque nos cortamos las venas. Funciona bien en inglés. Lo he probado en inglés por ver cómo funciona. Pues dentro de que el inglés no es mi idioma, pero bueno, nos defendemos, escribimos un poquitín, y al escribir, si notas que la fluidez y el cómo te agrega texto es mucho más ágil y más completo de cómo era el corrector, digamos, que era simplemente por palabras. Funciona bastante bien, la verdad. Estoy deseando que llegue en español para poder valorarlo de verdad y ver cómo funciona, pero creo que cualquier tipo de novedad que nos facilite el introducir texto en el móvil, que es un dispositivo pequeño, y aunque ya no son tan pequeños, pero bueno, siempre es más cómodo hacerlo de esa forma y con el predictivo,
que escribirlo todo a mano, ¿no? Creo que es una buena novedad que espero que funcione bien con todos los idiomas. Supongo que sí, que no haya mayor pega. La cosa es que ahora mismo solo en inglés, al igual que lo de Siri. Ya sabéis que le han quitado el oye antes del nombre para invocarlo y entonces se supone que va a funcionar algo más cómodo. A mí, si os soy sincero, ya sabéis que normalmente tiende a meterse en conversaciones y en cosas, salta de vez en cuando con palabras que tú no cuadras con su nombre. No sé si han mejorado cómo funciona, la manera de escucha, no lo sé. Habrá que verlo y ver si realmente es útil o nos vamos a volver locos y vamos a volver a poner el oye delante. Pero bueno, no sé. Es una buena novedad, yo creo, aunque de momento, como decía, solo en inglés, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa que me ha resultado hiper cómoda. Esta es buenísima. En iOS 17, ya sabéis, los códigos que nos llegan por SMS de verificación para loguearte, para hacer una transacción, para 1000 cosas. La comodidad de aquel super invento de que te le ponía ya en el autoseleccionar el texto para que te rellenara, eso está genial. Ahora lo que hace es, cuando lo usas, te pregunta: ¿quieres que elimine este mensaje una vez utilizado? Le dices sí. Y a partir de ahí, cada vez que utilizas esos mensajes, te llegan, rellenas el código y borra el mensaje, de manera que cuando vayas a iMessage no tienes un listado ahí de 200 remitentes con mensajes inútiles que no hacen más que molestar, ¿no? Y que borrar a mano encima es un coñazo. Así que una novedad bastante guay, la verdad. No me la esperaba, esa me pilló bastante por sorpresa y me ha gustado mucho cuando la he utilizado. Otra cosilla que me gusta, pero bueno, a ver, no me emociona especialmente, pero bueno, creo que a medida que vayan metiendo mano los desarrolladores de terceros es cuando va a ganar en realidad utilidad, ¿no? Son los widgets interactivos. Efectivamente, hay un mogollón de gente que lo ha puesto en número 1, que era lo más interesante, lo más guay. Para mí ahora mismo es nada, porque bueno, la interacción que añade los widgets de Apple pues es la que es, son 3 cosillas que, bueno, sin más, está guay. Es lo que debería haber sido desde el minuto 1, pero no lo fue, no sé por qué. No sé si nos guardábamos la bala para más adelante añadirla y decir, fíjate lo que hemos hecho, este tipo de cosas, pero ahora lo han añadido. Funciona bastante bien. Puedes poner tu música, tus podcasts, enmarcas como hechas tareas, ese tipo de situaciones en las que tampoco te interesa abrir la aplicación, simplemente quieres darle al play a la música o simplemente quieres marcar una tarea como hecho y entrar a la aplicación y hacerlo. Es un coñazo, bueno, un coñazo, pero problemas del primer mundo. El caso es que bien, pero creo que lo bueno de esto va a venir en cuanto los desarrolladores empiecen a añadirlo a sus aplicaciones y añadirnos utilidad realmente chula, ¿vale? Eso creo que va a ser lo guay. Y bueno, en principio estas son las novedades que más me han interesado. Ya veis que no es mucha cosa, ¿no? Hay muchas más que sí que son útiles, que pueden tener cierto interés. Yo qué sé, los mapas, la descarga de mapas offline. No solo te permite la descarga de mapas offline, sino que además te permite el recibir indicaciones paso a paso, la llegada estimada, encontrar lugares y bastantes más cosas sin conexión. Bueno, es guay, debería de llevar tiempo ya también en los mapas, pero bueno, los mapas de Apple van mejorando poquito a poquito, versión a versión. Ahora mismo, para mi gusto, son igual de útiles o en ciertas situaciones más que Google Maps. Yo sigo utilizando las dos, voy variando. Me gustan mucho más en carretera las de Apple, son más claras las indicaciones en pantalla, pero tiene un pequeño fallo, y es que puede que sea solo en mi coche, tardan en llegar, no tardan en llegar, los audios empiezan cortados por un segundo o medio segundo. Es como que la conexión entre el móvil y el dispositivo del coche tarda un segundo en conectar cuando manda esa notificación de voz, y la primera frase, la primera palabra, la primera letra la corta. Y da un poco de rabia porque a veces es 50 kilómetros o sigue 15 kilómetros hasta la siguiente salida. Y te dice 15 kilómetros hasta la siguiente salida. Y dices, ¿cuántos? Bueno, pues aun con eso me gusta mucho. Pues bueno, esto de añadirle el tema de los mapas offline es un paso lógico, ¿no? Es una buena utilidad, no es nada espectacular ni nada que yo agregaría como diciendo, mira tú qué cosa más espectacular, pero bueno. Una cosa interesante y útil, la protección de las pestañas privadas con Face ID. Es decir, si tú has estado navegando en la pestaña privada, en cosas del trabajo, en la internet del trabajo o cosillas así, que la abro en la privada,
directamente se abre, cuando lo vuelves a abrir el navegador, se abre bloqueado y te tienes que loguear con Face ID. Bueno, interesante, es útil. Una cosa muy guay dentro de HomeKit, en la aplicación de casa tienes un historial de interacciones con las cerraduras, las alarmas, sensores de contacto, todo ese tipo de sensores y cosas, tienen un historial de interacciones bastante útil también. Tiene su utilidad, me ha gustado. Otra que no me esperaba y que me ha gustado mucho es que la aplicación Recordatorios tiene de la lista de la compra y clasifica los productos por categorías. Es un puntazo, tengo que probarlo. Justo ahora, normalmente nosotros hacemos la compra siempre con esta lista, añadimos la lista todos en casa mediante los HomePods en la lista compra y la utilizamos en conjunto. Justo esta semana no estamos haciendo compra ni vamos a hacer la lista de la compra porque nos vamos de vacaciones. Pero lo quiero probar porque lo que he visto me ha gustado bastante y me parece súper útil. Esa está muy guay. ¿Y qué más? Alguna más me dejo por ahí, yo creo, pero bueno, no voy a entrar en memojis y todo este tipo de cosas que no, para mí no son interesantes. Ahí están, a que le guste muy bien y a que las use genial, pero bueno. Y una cosa que sí me ha llamado la atención es que no ha habido ni rastro del tema de tiendas alternativas en iOS. Se supone que este año sí iba a tener que haber alguna novedad, o tiene que haber alguna novedad, sobre todo en Europa, por el tema de la ley de mercados digitales de la Unión Europea, que obligaba a Apple a abrir su sistema a aplicaciones a tiendas de terceros. No he habido ninguna noticia ni he leído ningún comentario. Si alguien ha leído algo por ahí, estaría bien que me lo digáis, porque yo lo estaba esperando ese movimiento y me parecía súper interesante por ver qué aparece y qué tiendas van a querer meter ahí la cabecita para vender sus productos. Y de momento ninguna notita, nada, cero, silencio y ninguna declaración por parte de nadie, así que veremos de aquí a septiembre, cuando sale la versión definitiva, si tenemos alguna novedad. En definitiva, algunas cosas interesantes, pero definitivamente para mí iOS 17 es una actualización menor, ¿vale? Creo que como el resto de las versiones de los sistemas, macOS, iPadOS, watchOS, no, porque tienen un lavado de cara algo más profundo, pero bueno, también venía de un proceso mucho más largo de no hacer ninguna novedad interesante. Creo que se han visto lastrados, ¿no?, por la aparición de Vision OS, que es el sistema operativo de las gafas, de las Vision Pro de Apple. Yo sinceramente soy de los que piensa que hace tiempo que no es necesario que Apple, no Apple, sino todos los desarrolladores, ni Google, no le veo sentido a querer sacar una versión nueva del sistema operativo o de los sistemas operativos cada año, porque sí, por obligación. Hubo un tiempo en que había versiones nuevas cada X tiempo, nunca era el mismo, podía ser un año, podía ser 2 años, y se tomaban el tiempo necesario para aglutinar toda esa serie de novedades y toda esa serie de cosas que estaban desarrollando y hacerlas bien, sin tener esa presión de tengo que sacarlo año por año, sí, en este momento esta versión. Entonces creo que también está llegando un poquito el momento de parar eso, de que las iteraciones sean más largas. Si tienen que ser 2 años, que sean 2 años, y también tomarse el tiempo en esos 2 años de desarrollar las versiones con calma y más profundamente, ¿no? Quizás muchas de estas novedades pudieran haber entrado en una versión 16.5 o 16.6 o 16.7. A lo mejor esas 5 versiones que aún tendríamos por delante nos darían para otro año tranquilamente y llegar al segundo año con una 16.8, 16.9 y haber aglutinado durante esos 2 años esos grupos de desarrollo más novedades, más profundas y más intensas, y serían versiones más completas y más saltos cualitativos dentro del sistema, ¿no? Es mi manera de verlo. Creo que eso les ayudaría a innovar de una manera mejor y a desarrollar con más calma. Pero bueno, al final ya sabemos cómo funciona Apple, ya sabemos que rotan muchos equipos entre sistemas. Supongo que la aparición de Vision OS habrá lastrado ciertas partes, supongo, y supongo que en los próximos años se note ese agregado de un nuevo sistema que además es nuevo, que además van a invertir mucho en él y vamos a ver cómo afecta al resto de las plataformas, ¿no? Por mí, desde luego, sería interesante que empezaran a cambiar esa
esa manera de publicar. Y nada más por hoy, que estas son mis opiniones sobre iOS 17. En próximos capítulos hablaré de más cosillas, hablaremos también de Final Cut Pro para el iPad y de los proyectos que he estado haciendo con él, que he estado editando, cómo lo he hecho, qué pegas me he encontrado, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Veremos todo un poquito más en profundidad. Hablaré también sobre el iPad, sobre iPadOS 17, novedades, si es que se supone que hay algo que sea novedades, y cómo lo mejoran. Y también me queda pendiente hacer otro podcast sobre inteligencia artificial. Lo haré con Custom seguramente y con algún otro invitado, ¿no? Hablaremos sobre el tema y cómo lo utilizan ellos y qué futuro y qué integraciones le vemos, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso va a ir siendo durante el mes de julio, ¿vale? Veremos cómo lo desarrollamos. La próxima semana no sé si voy a poder hacer capítulo. Como os he dicho, voy a estar de vacaciones, nos vamos a descansar, nos vamos a la playita, piscina, sol, calor, vamos a separarnos un poquito del norte. Y como digo, voy a intentarlo. Si encuentro un hueco y un sitio donde poder grabar, lo haré. Si no, pues a la semana siguiente tendremos capítulo nuevo y habremos pasado un descanso, ¿vale? No voy a prometer nada. Así que nada, como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme, porque en YouTube también está funcionando y se está viendo los capítulos bastante, así que gracias a todos por verme. Me podéis insultar, aburrir, decir lo que os dé la gana, ya sabéis, en elminicast@gmail.com. Podéis contactarme también por Twitter o por Mastodon en @laurindel. Y nada más, que feliz fin de primavera, sed felices, sed buenos. Adiós.